Muchas gracias, Lucrecia. Tengo la oportunidad de poder entrevistar a una grande artista internacional cubana, Lucrecia Pérez. Muchas gracias. Encantadísimo. Gracias por la oportunidad. Naciste en Cuba, ¿verdad? ¿En La Habana? Sí, en La Habana, sí. ¿Cómo empezó esto de la música? Pues por mis padres, que les encanta la música. ¿Son cantantes también? No, mi mamá es maestra y mi papá es economista. Ok. Y les encanta la música. Mami la música clásica, y a papi la rumba y el jazz. Entonces, imagínate tú esa mezcla explosiva. Pues mami dijo, voy a llevar a la niña a la escuela a ver qué tal con la prueba de musicalidad. ¿Pero ellos tenían voz de canto así? ¿No? Nada. Era yo, que me gustaba el piano y siempre lo pedía en los juguetes. Y entonces como mami quiso estudiar música, pero no pudo por la pobreza de Cuba y las dificultades económicas, etcétera, etcétera, pues dijo, bueno, pues como dice ella, va de cabeza a la escuela de música. Allí fui y hice la prueba de musicalidad, saqué la nota máxima. Y la anécdota es que mi padre no lo sabía, porque siempre pensó que yo tenía que ser médico, ingeniera, física. Y entonces llega el telegrama donde dice, Lucrecia Pérez Sáez ha aprobado su examen de musicalidad y puede entrar en la escuela de música. Sí, eso qué es, ¿no? Dice papi, ¿pero cómo? ¿Y cuándo fue esto? Dice mami, no, bueno, es que lo que pasa es que como veo que la niña tiene musicalidad, pues la llevé a ver qué pasaba y mira, ya tú ves. Y entonces, bueno, entré y papi, bueno, se puso un poquito bravo, pero ahí hice toda mi carrera con mi piano. Me gradué de licenciada en música en la especialidad de piano. Luego vino el paso del piano a cantante, que empecé a cantar con la orquesta Anacaona. Otro proceso más en la familia. Que decían, bueno, pero si tú eres pianista, ¿cómo te vas a poner a cantar? No puede ser. Y la licenciatura en el piano, tiquitita, ¿verdad? Mi papá me fue a ver con la orquesta Anacaona y me acuerdo que estaba en el escenario y yo lo miraba así de refil y me decía, mira papi, mira, todos los nervios del mundo me están mirando mami y papi. Pues cuando termino de cantar, digo, ¿te gustaba? Me dice, muy bien, felicidades. ¡Pum! Y se fue. No fue más, ese fue su... No, ese fue su debut. Wow. Y a partir de ahí, pues bueno, pues mis padres me han acompañado siempre a lo largo de mi carrera con composiciones, apoyo absoluto en todo, lanzamientos en momentos bajos de la carrera, en todo momento, siempre. Mis padres para mí son mis pilares. O sea que esa vez fue cuando les demostraste que realmente te gustaba y que tenías talento, ¿no? Sí, porque es que realmente, imagínate, de estudiar música clásica a empezar a cantar son y guaracha, pues fue como diciendo, bueno, pero como ha sido el cambio de nuestra hija, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito. Ese momento con Anacaona fue precioso porque fue empezar a hacer la música popular cubana, empezar a conocer a todas las raíces, todas las composiciones, compositores, cantantes. Y el primer viaje con Anacaona a México fue cuando conocimos a Celia Cruz de lejos, porque estaba allí. Que la vieron así de lejos. De lejos, porque no podíamos ir a verla por las cuestiones políticas que ya se sabe. Y pasado el tiempo, ya embarazada, no, antes del embarazo, ¿verdad? La fui a ver aquí en Barcelona, al pueblo español. También la vi pasar de lejos y le dije a un amigo mío, ¿me puedes invitar al escenario para conocer a Celia? Porque es que la quiero conocer. Ella cantó junto con la orquesta de Canarias. Y así fui, entré y Celia estaba firmando y le digo, Celia, ayer soñé contigo y no me miraste. Y entonces ella que estaba firmando el papel me dijo, oye, juega 7 y siguió firmando. Y así pasó el tiempo que ya, bueno, todo lo que ya muchísimas personas saben ya, que tuve la grandísima suerte de compartir con Celia en la gira de Bacardí, junto con el maestro Cachao y ella. Aquí en España, ¿no? En Marbella, justamente. Okay. Bienvenidos a Mediac Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Vamos allá. Y ahí fue donde le compuse la canción Agua con azúcar y ron. Luego pasó el tiempo y estaba embarazada. Celia era la más feliz del mundo, queriendo que mi hijo naciera el día de su cumpleaños, el 21 de octubre. Y me llamaba y me decía, Lucrecia, ¿pero cuándo va a nacer ese negro? Y yo decía, Celita, está en su bienestar fetal. Y me decía, ¿pero qué bienestar fetal? Ni bienestar fetal. Y entonces, bueno, así pasó que mi hijo nació días después. Ella vino aquí. Lo primero que hizo cuando llegó aquí a España fue llamarme porque quería conocer a mi hijo. Y allá fuimos al hotel. Yo tenía promoción de un disco mío. Le dije a la discográfica que tenía que llegar más tarde. Allá fui con mi nené tenía 1 añito, empezó a caminar y fue tiqui, y se sentó en las piernas de Celia. Y Celia le decía, ven, estás aquí con abuelita Celia. Después lo cogió en brazos Pedro. Fue un día, una tarde, un instante maravilloso. Quise tirar una foto, pero preferí quedarme con el recuerdo en mi memoria. Y no había tiempo para fotos, ¿no? Sí, pero preferí no. Que no fuese así. Y así que, bueno, de ahí fue que devino todo, que al final, bueno, pues Celia también es la madrina de mi hijo. Así que imagínate tú todo el amor que hay con Celia Cruz. Claro que sí, que no es casualidad, ¿no? No. Entonces, ¿tú crees que fue como un sueño? ¿Fue algo que buscaste, se dio? O sea, ¿desde siempre quisiste conocerla, trabajar con ella? No, como la que verdad. Se dio, ¿no? Se dio, porque es que es cierto que cuando empecé a cantar muchas personas establecían paralelismo, pero es que yo no la había escuchado cantar, porque es que estaba prohibida en Cuba. Y así, bueno,
bueno, pues fue que O sea, la conocían más fuera que allí, ¿no? En Cuba, claro, bueno, o las personas que la conocieron antes de la revolución. Es que ese rompimiento que hubo con Celia al viajar para México y que la prohibieron, cuando prohíben en Cuba a alguien, es que no te escucha ni las hormigas, de verdad, es así. Y bueno, así fue que he tenido muchas coincidencias, gracias a Dios, en la vida. ¿Y cómo se dio ese primer contacto ya real con ella? O sea, no de verla de lejos, sino cómo fue esa primera vez. La primera fue en la firma, como te he dicho. Y luego fue en Marbella, que estábamos juntas, que además la foto está, estábamos juntas en la mesa, en la rueda de prensa. Y ahí ya empezó ya la simpatía. Íbamos hablando y todo aquello. Y pues pasa el tiempo y me dijeron en entrevistas en Miami, porque cuando voy allá hacemos promoción en todas las emisoras, todo, en todas partes. Pues alguien se ve que le comentó que me había conocido y que le gustaba mucho mi manera de cantar, mi manera de ser y mi look. Allí en Miami. Me conocí y lo conocían ya. Y yo dije, mira qué cosa más curiosa. Y así pasó que coincidimos en la gira Bacardí, Pasión Cubana, actuamos en Barcelona, Portugal y Madrid. Y en Madrid iba vestida de naranja, con una peluca naranja, vestido de naranja y zapatos naranja. Y yo la miraba y decía, pero qué linda está, qué bella, cómo me gusta, qué bella, qué bella. Y era todo el tiempo, qué linda, qué linda, qué linda. Y yo estaba con mi embarazo y un vestido de Versace. Y entonces, yo no sé si era Versace o Moschino, tengo que mirar la marca, a mí se me olvidó. La cosa es que tiene un estampado muy bonito. Y entonces, ella también se ve que estaba diciendo, qué bella, qué bella, qué bella. Y entonces tenemos una foto juntas, que la tengo en casa de recuerdo también, que se ve que iba con esa foto por talleres donde pusieron a ver textiles, preguntando si tenían esa tela. Y ya sabes que a veces, sobre todo los grandes diseñadores, tienen su tejido. Y en ese caso, pues no lo había. Y entonces, en una entrevista también en Miami, que hago yo esta historia de que me gustaba su vestido naranja, Homer, que se acuerda y me dice, pero tú no sabes qué pasó esto. Digo, no. Me dice, pues iba con la foto tuya y de ella, preguntando en todas partes si tenían ese tejido. Digo, qué casualidad. Es que teníamos un amor sincero, de verdad. Por eso es que cuando la interpreto desde la emoción absoluta, desde el respeto absoluto y desde la amistad, porque es que... O sea, se volvieron amigas, más allá de colegas o más allá de trabajo. Sí. Más allá. Me acuerdo que cuando ya coincidimos con el embarazo, que estábamos en un programa de televisión aquí en España, estábamos ella y yo sentaditas aquí, la presentadora con el copresentador, Paquito de Rivera, Albita Rodríguez y Willy Chirino. Y Celia y yo estábamos hablando y me decía, ¿y cuando nazca tu bebé, qué vas a hacer? Digo, bueno, Celia, pues criarlo. Me dice, sí, porque tú sabes que a veces la gente se lo deja a las nanis. Y no. Nosotros los negros somos muy querendones. Digo, claro que sí, Celia, yo tengo a mi hijo, es para criarlo yo. Y ahí hablando, no, porque yo cuando salgo de viaje, que si las uñas, y cuando llego a casa, tengo ganas de quitarme la peluca, y llega un momento y dice Ana Rosa Quintana, Celia Cruz y Lucrecia, por favor, ¿pueden atender al programa? Y nosotros, ay, sí, por supuesto. Allá toda la primera parte fue... Se iban charlando, ¿no? Nosotros nos desconectamos totalmente de todo. Entonces eso fue desde siempre, ¿no? Yo creo que tenían como la misma sintonía, ¿no? Sí. Ser así muy naturales, muy sueltas. Sí, tranquilamente. Y es cierto que Homer, pues, al faltar Celia, que ya empezamos a hablar un poco más nosotros, pues se sintió muy cómodo conmigo, porque es que dice que tenía como la misma sensación, la misma... Esa chispa, ¿no? Sí, la misma sinceridad y tranquilidad y todo. Y de veras que cuando estamos juntos la pasamos muy bien, porque, bueno, son muchas horas cuando estás de viaje, ya sea ensayos, promoción, todo. Pasamos muchas horas en el coche juntos. Y ahí podemos hablar, podemos reírnos, o estar en silencio, o yo estar pensando en las letras, o él haciendo sus cuestiones, que siempre hace muchísimas. Y la pasamos requete bien. ¿Alguna cosa que recuerdes que te haya enseñado Celia? ¿Que te haya enseñado musicalmente, en la parte artística? Bueno, musicalmente hablando no. Es verdad que al escucharla sí, con todas sus rimas, que eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando se canta el son y la guaracha, cuando se canta salsa. Las rimas que son importantes. Me enseñó su profesionalidad, porque ella llegaba desde tempranito con todas sus maletas, se componía y hacía promoción el día entero hasta que llegaba a la gala. Y llegaba perfecta. Y tenía mucha energía entonces, ¿no? Toda. ¿Sabes su secreto? No, ella. Ella era así, ¿no? Ella es así. Es cierto que cuando comíamos tranquilas y eso, pues estaba tranquila, estaba muy pausada. Y en el cuando escenario, se ponía pues, en el papel, ¿no? Que además yo decía, Dios, y cuando dice azúcar, que el latigazo, ¡atención! ¿Cuándo fue que te dijo Homer la noticia, ¿no? O la propuesta de poder hacer eso? Bueno, mira, desde hacía años estaban con lo del musical. Entonces se lo dieron la concesión se la dieron a una empresa de Puerto Rico. Luego la interpretó a nuestra reina Xiomara Laugar, también colega
excelentísima cantante. Y luego pasó el tiempo y yo decía, bueno, pues mira, serán otras cantantes, ese no será regalo de Celia, será otro. También pasó la telenovela, y estuve a punto también de hacerla, pero al final decidieron que hiciese Aimee Nubiola, también excelente cantante y colega. Y estaba un día en mi sofá, tranquilamente, y me llama Homer y me dice, Lucre, he decidido que tú eres la que vas a hacer el musical ahora. Y yo me quedo así. Dice, mira, son las 10 de la noche aquí y yo no puedo gritar. Si fuera por la mañana estaría gritando como una loca. Pero de todas formas le dije, hasta que yo no esté en Miami ya ensayando y con todas las cosas, yo no voy a decir nada. Y así yo estaba aquí con mi musical, que también presenté mi musical que se llama Una bruja a Barcelona, que es una bruja en Barcelona, que es la historia de mi vida, muy bonita, también un musical infantil que lo estuve haciendo aquí en Barcelona varios meses. Y cuando se acaba el musical, pues estaba todo ya, estaban los ensayos, que fueron ensayos semanales, Muchísimo 3 y 4 tiempo. horas por Skype para montar todo el repertorio, 26 canciones, 16 monólogos, ensayar el andar de Celia, la voz de Celia, los ademanes de Celia, todo. Y ya, Un bueno, trabajazo, ¿no? trabajazo total. Y ya, cuando ya iba ya a viajar, dije, mira, para ya se puede decir ya que voy a interpretar a la reina de la salsa. El primer día fue súper nerviosa. Cuando ya yo me senté en la casa de Marcos Meré, que es el maquillador y el que hacía toda la caracterización, que duraba 2 horas y media, esa caracterización, pues ese día llegué y me senté, y cuando ya me puse la primera peluca, yo empecé a llorar de emoción. Y siempre que lloro, me acuerdo de mi papá que me dice, no llores, por favor, que me pones nervioso, disfruta. Y dejé de llorar porque dije, disfrútala. Pero era como que decía, Dios mío, que es que tengo la peluca de Celia, que no era exactamente la peluca, pero era una réplica, pero bueno, finalmente Lo una que réplica significaba, ¿no? Exactamente. Y así, cada día, el vestuario, los ensayos, todo, con la banda, los bailarines, los actores, todas las actrices, bueno, un show impresionante. Se llenó el teatro allá en Miami ese primer día. Fue impresionante. Seguramente que esto fue para ti como un premio. O sea, no Son lo había diferentes, pensado ¿no? como un premio, la verdad. Un logro muy Pero grande. lo que sí es cierto que para mí ha sido un aprendizaje absoluto. Y un reto grande, ¿no? A la gran Absoluto. Celia Cruz. Todo. Representarla. Sí. Mira, no lo había visto nunca como un premio, la verdad, pero sí que es un premio. Y es cierto, un aprendizaje absoluto. Entrar en sus grandes zapatos, como siempre decían en México, pues es así, porque son los zapatos de Celia, y las tantísimas personas que la admiran, que la quieren, que la veneran, que no quieren que nadie le toque ni un cabello porque es suya. Y ha pasado el tiempo y ya, bueno, pues ya todos se han tranquilizado, pero al principio habían comparaciones y que esto y lo otro, y decían, bueno, Es gracias normal. a Dios lo estoy haciendo con todo mi corazón. No es que quiera buscarme un lugar, no, es simplemente interpretarla como pasó en muchos teatros y auditorios, es darle vida a la reina, todos disfrutarla y luego salir tranquilamente a hacer todas mis cosas, que gracias a Dios, bueno, pues estaba yo con mi programa infantil aquí en España, Lunes de Leyenda, con mis discos, con mis libros, con mi vida familiar. Todas tus facetas, Toda ¿no? mi vida. Una artista muy completa. Sí, gracias a Dios, sí. Oye, ¿y te han pedido hacer el musical en otros lugares? ¿En otros países? ¿Lo tienen Sí, en bueno, plan? justo con la pandemia teníamos que haber ido a México otra vez y estaba casi ya pactada una gira por toda América Latina. Se han recuperado el concierto Celia Vive junto con la India, que hicimos el 2 de diciembre del año pasado. Sí, es que yo siempre, desde hace un tiempo ya es que digo, bueno, ahora vamos a abrir la puerta, en ese momento era, imagínate, de los lunes, pues vamos a grabar todos los guiones, todas las canciones, se cierra aquí. Ahora voy a hacer mi concierto. Abro esta puerta, cierro. Ahora voy a interpretar a Celia Cruz, ahora abro esa puerta y la cierro. Pues ahora ya he terminado mis galas de televisión, que han sido maravillosas en los premios Max y premios Latino de Cine Iberoamericano, y ahora hemos abierto la gran puerta, porque es así, de Celia, para recordar. Entonces, Lucrecia, entiendo de que te enfocas en un proyecto a la vez o haces varios en simultáneo. Y también. Aparte de ser mamá, claro, Sí, ser mamá, esposa, todo. eso siempre. Sí, siempre. Esa es la esencia, el pilar de mi vida, mi familia. Eso está, porque si no, no pudiese hacer todo lo que puedo hacer, la verdad. Es tu Y la motivación, estabilidad, inspiración. sí, y mi todo. estabilidad emocional y estar centrada y poder abarcar quizás más como artista, porque sé que tengo en mi casa, pues que está todo, todas las casas tienen su tiqui-tiqui. No es que sea una casa modélica, pero bueno, pues eso, que está todo controlado. Y sí, pues puedo hacer varias cosas a la vez. ¿Varios proyectos también Sí. así artísticos? Justo estaba yo con un tema icónico de Rocío Jurado, que no daría yo. Cuando me llamaron y me dijeron que lo tenía que interpretar, me quedé así sentadita y mi mamá, que estaba comiendo tranquila, le digo, me están pidiendo que interprete que no daría yo. Y mi mamá se queda así y me dice, bueno, tú tienes muchos sonidos en la voz, pero ¿cómo lo vas a hacer? Digo, pues no lo sé, ya me dirán cómo, no lo sé. Bueno, realmente se hizo bolero jazz y un poco son. Realmente, gracias a Dios, bueno, bendecida porque el público de Cádiz he entregado y feliz por esa versión novedosísima. Un éxito. Sí, un éxito total. Y ahí, pues justo,
llega algo que yo estaba esperando hacía tiempo, que es mi colección By Lucrecia. Y bueno, pues ahí la estrené, me la puse en el fotocall, y esto es un sueño hecho realidad. Mi colección, sí, una pintura hecha por la artista Mercedes Diogen, artista expresionista, que vivió aquí en Cataluña, y justo en la pandemia pues estaba pensando, a mí me gustaría sacar algo que fuese mío. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y ahí me encuentro mis serigrafías, y primero pensé en una taza, luego surgió esta opción del vestido, y ¿con quién mejor que con Cocker? Una marca que es súper colorista, que tiene 81 tiendas en toda España. Su presidenta, Priscila Ramírez, es de México, así que es de nuestra linda Latinoamérica, y con una proyección súper amplia, con un tejido maravilloso, muy colorista, y que para toda la mujer, para todo tipo de mujeres, para todas las edades. Y es algo que, bueno, pues para mí realmente me llena de orgullo poder sacar mi colección By Lucrecia Cocker. ¿Hace cuánto tiempo pensaste en esto? Llevaba pensando, ¿no? Tiempo, sí. Y más que tengo en la cabeza, porque yo siempre estoy pensando. Y mira, pues esto es un sueño hecho realidad, porque además se va de mi terreno, que lo mío sí tengo que cantar, pues perfecto, un concierto, componer, escribir un libro, pero esto ya se va al terreno textil, empresarial, y estoy encantadísima. Espero que todas y todos se vistan de alegría, porque es que es una capa que se puede poner, y luego también está el vestido. También está la camiseta. Es muy colorida, muy veraniega también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, también saldrán más colores: naranja, fucsia, morado y amarillo. Todos los colores que tienes en tu pelo, quizás. Esa es la cosa, todos los colores del mundo. Mira, ahora sí tengo que mirar para la cámara, míralos aquí. Pues muy bueno. Lucrecia, también, como has dicho, aparte de cantante, has hecho actuación, has trabajado en la tele, escribes libros. ¿Cuál es la que más te apasiona? ¿O cómo puedes hacer todas estas facetas creativas, digamos? Yo lo disfruto todo, porque es que siempre, con cada faceta, siempre tengo que cantar. Así que la música siempre está ligada con los libros infantiles, con el programa de televisión, está ligada con las actuaciones en el cine, por ejemplo, que interpreté Yukali en la película Segunda Piel, y siempre está todo unido. Así que es maravilloso, porque todo se va uniendo con la música, los textos, entrar en otros caminos, centrarte y buscar otras vivencias y otros caminos también en mi vida, en mi manera de ser. Y todo ayuda, todo es enriquecedor. ¿Y qué es lo que tú más querías ser cuando estabas empezando? ¿Cantante? ¿O no sabías? Quiero ser actriz, cantante. Yo cuando chiquita estaba con mi piano, nada más. Pianista, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es cierto que me ponía frente al espejo, me ponía una toalla, me ponía así como que tenía el pelo largo y cantaba. Y me hacía así la que cantaba. Pero yo no soy de las personas que se aprenden las canciones. Yo tengo que aprendérmelas y razonarlas. No soy de que escucho una canción y ya me las aprendo, como muchísimas personas que dicen, ay, sí, esta canción está bien, no. Yo la escucho de manera pasiva, pero no activa. Y así es que empecé a aprenderme las canciones con Ana Caona, luego mi repertorio, componer, dirigir una banda, que eso también fue muy importante para mí, porque yo venía de ser vocalista, orquestador y pianista también de la Orquesta Ana Caona, y cuando llegué aquí a España, pues tuve que montar mi banda. Y así fue, pues, que tuve que sentarme con mi ordenador a componer, a orquestar, a dirigir a una orquesta que en su momento primero fueron todos catalanes, ahora pues ya son todos cubanos con el tiempo. Y bueno, pues un trabajo realmente arduo, porque en su momento yo creo que ya no. Siempre decían, las cantantes están con los directores, y la directora era yo misma. Las latinas que son, y claro, yo pues súper estricta y súper seria. Entonces me acuerdo que un día se me olvidó una letra y dice el bajista, es normal, se equivoca. ¿Por qué era todo tan estricto? Claro, todo eso es un trabajo de crecimiento que te lleva a donde estoy, con tranquilidad también, porque es que si somos lo que somos es gracias al público, y son los que nos quieren, los que nos aupan, los que te apoyan y te dicen, me gusta tal canción, o este disco, o tal presentación de televisión, o tal película, o tal libro. Así que todos somos una gran familia, y yo le estoy agradecidísima. Siempre hay que dar gracias a la vida, a la salud, a Dios, a todo. Siempre dar gracias, porque es que es un camino de agradecimiento cada vez que salimos a la calle, cada vez que hacemos algo. Claro que sí. Muy bien, muy importante eso de ser agradecida. ¿Tú crees, Lucrecia, que eres perfeccionista? Sí. ¿Sí? Sí. A mi manera, no lo soy. Sí, ¿no? Sí, porque es que sí que lo soy. Lo que pasa es que no soy esa perfeccionista que sea obsesiva, ¿no? Yo tengo mi cosita aquí, que si color del pelo, que si el vestido, que si ahora cuando vamos a empezar la entrevista, que me quiero poner los zapatos para que se vea tiquití, el maquillaje para que esté todo también como tiene que ser, y aquí en este entorno maravilloso, el Hotel Suburmarítim de mis amigos de la familia Matas Arnalot, que me han arropado aquí en Sitges como nadie. Cuando vine para acá a vivir, yo decía, ay Dios mío, ¿dónde voy? ¿Qué es esto? Nos conocimos en una sociedad cívica que se llama Arca de Noé, que empezó justamente con Santiago Rusiñol, porque eran todos con nombres
nombres de artistas que tenían nombres de animales. Con el devenir del tiempo, pues eran todos hombres y ya después pues abrió las profesiones y también para hombres y mujeres. Y ahí entré yo. Ahí yo me llamo Ave de Fuego. Ave de Fuego. Que renace de las cenizas, mi amor. Yo estoy más que integrada aquí en la sociedad de Sitges y me siento súper feliz. Y es que cada vez que hago una entrevista, como siempre decimos, vamos a casa, aquí, al Hotel Sur Maritim. Bueno, Lucrecia, llevas media vida en España, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido un reto adaptarse? ¿Te costó mucho al principio, culturalmente? Sí, claro. Pero ya ahora eres... Ahora estoy encantada de la vida. Pero sí, tuve mis momentos de crisis de identidad. El momento que me prohibieron en Cuba cuando hice la banda sonora de Balseros, que con ellas llegamos a los Grammy fue con álbum de Cuba. A los Oscars, el primer momento que ya hice la banda sonora de Balseros, ya en Cuba ya me vetaron. Y ahí ya tú sabes los días de llanto que tuve, de desesperación, que decía, pero ¿por qué? ¿Y eso sigue hasta ahora? Sí, pero ya pasó. Ok. Ahora yo estoy más que integrada, feliz, porque es que finalmente es la vida. Y uno tiene que decir, ya sea con la música o de manera, ya sea literaria, tienes que decir y ser consecuente con tu vida. Y yo pues lo soy. Y ahí está. Balseros, que estuvo nominada a los Oscars. En Cuba ganó el premio de la memoria histórica. Mira tú la contradicción, ¿eh? Y yo prohibida. Y bueno, pues también fue una experiencia importantísima. Escribir esa banda sonora por la noche también medio escondida de mis padres, porque en ese momento no entendían que yo quisiese la banda sonora. Mira. ¿Y cómo se tomaron ellos esa parte? Al principio mal, pero después ya pasó el tiempo, como siempre, el tiempo que todo lo cura. Pues felices y orgullosos. Y sí, el principio fue duro, porque estaba aquí, me sentía fuera no estaba. Pero bueno, que fue pasando el tiempo con el trabajo, con las amistades, con mi familia, con todo, el nacimiento de mi hijo, que ya es la coronación. Nació aquí, así que... Y el respeto que tú vas sintiendo también, que es mutuo, porque yo siento un respeto absoluto hacia España, hacia Cataluña. Mira, pues va pasando el tiempo y de pronto un buen día digo, es que yo estoy encantada de la vida. Sí ha pasado, bueno, es la vida, son vivencias y ahora estoy aquí feliz, integradísima. Han pasado muchos retos, muchas situaciones complejas, pero has tenido muchísimos triunfos también, ¿no? Sí. Gracias. Yo creo que en España casi que todo el mundo te conoce, ¿no? Sí. ¿Cómo se dio esto de la televisión? El nacimiento de mi hijo. Ajá. Sí, porque en Cuba teníamos el programa La Calabacita, que invitaban a los niños a dormir. Y entonces en España no había nada. Existió la familia Telerín, pero ya no estaba. Digo, hace falta un programa que invite a los niños a dormir. Y entonces yo, cuando estaba embarazada, hice el programa Menudas Estrellas, que ahí acuñé sin darme cuenta la frase besitos de chocolate. Y entonces digo, mira, se puede llamar besitos de chocolate. Así llegué yo con esta misma tranquilidad a Radio Televisión Española. ¿Así espontáneo? Ella. Era la tradición española aquí en Cataluña. Digo, mira, que inviten a dormir a los niños. Le enseñan a lavarse los dientecitos, las manos, a leer un cuento, a dormir, despedirse con amor, con risas. Y así, pues, los padres después se pueden amar, que eso también es importante, que a veces también esa hora tan tardía llega un momento que está todo el mundo rendido y nadie puede ni amarse, ni hay tiempo para descansar esos cuerpos. Bueno, el asunto es de que pasó el tiempo. Así tranquilamente. Pero en televisión no había dirección. Así que hubo que esperar hasta que pasaron como 6 meses. De pronto, justo en Luz de Gas, donde celebro mis premios Alegría de Vivir, que ya este año cumplió 11 años, me encuentro con el director en ese momento, Eladio Jareño, que venía con toda la directiva. Me dice, queremos que seas la presentadora del programa Los Lunis. Y yo me quedo así, ¿de dónde tengo que firmar? Dice, pues el lunes te esperamos en Radio Televisión Española. Y allá fuimos y claro, por esa idea mía de besitos de chocolate, surge que me llamen para ser presentadora. O sea que esos 6 meses seguramente que ellos lo estuvieron meditando, ¿no? No, más que meditar, estaban buscando un director. Yo, la verdad, esa parte pues, sería fantasear. La cosa es que estaba ese programa en la mesa y dijeron, mira, pues Lucrecia, que habla de su programa Besitos de Chocolate, pues mira, pues por aquí. Y ahí entré, además, por latina, por toda nuestra cultura de Latinoamérica, por mi trayectoria como cantante, pues una manera de integración cultural y traer nuestra dulzura y nuestra cultura. Y así empecé. Y mira, aquí estamos con los Lunis. Claro, es que voy uniendo, porque es que todo siempre está unido. Con los Lunis, pues surgieron premios Alegría de Vivir, que llegó un momento cuando ya los Lunis hubo también una etapa que empezaron a espaciarse las grabaciones, hubo una crisis importante, todo el mundo siempre resalta en mí la alegría. Y yo decía, hay que darle un camino a esta alegría y unirnos y recordar a la sociedad de que hay alegría en todas partes, aún las penas que tengamos. Esa fue una iniciativa tuya, ¿no? Sí, absoluta. Y fue en un acto solidario con Fede Sardá, que fuimos todos los artistas, Mónica Green, Fran Mercader, todos. Le digo, tío Fede, quiero hacer un evento que se llame Premios
premios Alegría de Vivir. Y me decía, ¿y qué quiere decir esto? Digo, pues mira, es premiar a personalidades y entidades que hacen que nuestras vidas sean cada vez mejores. Son premios honoríficos. Y yo, ¿qué tengo que ver con eso? Digo, bueno, pues lo quiero hacer en la sala de Luz de Gas. Me dice, ¿es tuya? Y así fue. Empecé, lo hice, preparé en un mes. Ahora lo que ya tardó un año haciendo toda la preparación y con el jurado, que nos reunimos y vamos eligiendo a los posibles galardonados, se decide, etcétera, etcétera. Se manda la comunicación, la respuesta, todo aquello, después la promoción, la comunicación a nivel social. Pues eso, el primero se montó en un mes. Y ya llegamos ya a la 11ª edición este año, el 20 de marzo de 2023. Y es maravilloso, porque es que... Y surgió en un momento de crisis. De crisis, ¿no? Claro, la crisis. Y sobre todo también para nosotros, porque era el IVA estaba altísimo, el IRPF. No se vendían las entradas de cine, ni se vendían libros, los artistas no teníamos conciertos. Bueno, un desastre. Y entonces yo decía, digo, bueno, pues mi alegría, pues vamos a unirnos, que haya una sinergia para que sintamos en ese momento esa bomba de alegría. Empezó en junio, después fui cambiando la fecha hasta que ya se quedaba el 20 de marzo, que es el Día de la Felicidad. Es el día antes que el 21 comienza la primavera. Y ahí nos reunimos todos. Todo bien pensado, ¿no? Que bueno, encaje. es que yo también te soy sincera, soy muy intuitiva. No soy de la que estoy buscando y aquí y allá. Es que van surgiendo las posibilidades y tú dices, mira, ¿y por qué? Ay, mira, el Día de la Felicidad, qué casualidad, mira la primavera. Y también te adaptas, ¿no? Y me adapto y todos, claro, cuando tú dices y te comunicas que es el Día de la Felicidad, es precioso. Y cuando mandas el comunicado y luego las respuestas son preciosas, preciosas. La primera fue del maestro Luis del Olmo, que me llamó, que estaba también con mis padres, ¿cómo no? Y yo estaba ahí comiendo y escucho, saco el teléfono y dice, Lucrecia, maestro, gracias por tu premio. Digo, maestro, para agradecérmelo. La grandeza de ese gran comunicador, el maestro Luis del Olmo. Es verdad que después que estábamos ahí me dijo, eso solamente se te ocurre a ti. En este momento, lo que está cayendo en este país y en el mundo, a ti que se te ocurran los premios Alegría de Vivir. Solamente a ti. Pero es verdad, nos reunimos. Es que hace falta alegría. Hace falta. Y alegría consciente de saber de todas las personalidades y entidades desde la literatura. Por ejemplo, este año recibió el premio Alegría de Vivir Éter por su 106 aniversario. La revista Lecturas. ¿Cuánto nos ha dado lecturas? Y además es lecturas. Importante. Cultivar la lectura. Que justamente con la lectura comenzó Gloria Fuertes como escritora. Así que imagínate tú cuánto ha pasado por allí con esta revista. Y por ahí, pues mira, también recibió el premio el maestro Alfonso Arús, Camela, que es un grupo absolutamente querido en España y no es parte de ninguna labor de marketing, de ninguna discográfica. Han sido ellos con su esfuerzo y sus composiciones sinceras que han llegado a su maravillosa familia que tiene, que llenan todos los auditorios. Y Cristian Escrivá, todos, Goyo Prados, María Cancino también recibió el premio por sus premios latinos, que tanta importancia tiene porque justamente reconocen la labor de muchísimos profesionales de la cultura de Hispanoamérica. Y otra mujer emprendedora, ¿no? Valiente como tú, amiga grande, tuya. Grande. Muy feliz, de verdad. Lucrecia, me parece maravilloso esta positividad que tienes, ¿no? ¿Eso es algo que aprendiste en casa de mamá y papá o es algo que es tuyo? Más Soy yo. De reinventarte, de tomarte las cosas. Soy así. Me río porque es que cuando era chiquita estaba en casa enferma y me llamaban y me decían, Lucre, ¿cómo estás? Y yo decía, de lo más bien. Y mamá me decía, niña, de lo más bien. Imagínate, si tienes papera, si tienes gripe. Y yo, de lo más bien. No me digas, ¿en serio? Siempre. Soy así, de verdad. Y es verdad que también esté mal, siempre que reciba una buena noticia, siempre me alegra. Después vuelvo a lo que esté pensando, pero siempre me alegra una buena noticia de un amigo, de un colega, de la sociedad, siempre. Soy así. O sea, que tienes la capacidad de desconectar del problema. Sí, desconecto en un instante y vuelvo. Pero bueno, también vuelvo enriquecida, porque también si tienes problemas y estás cada vez más hundido, llega un momento que ya no tienes capacidad ni de razonar ni de resolver. Y es importante poder tener ese revulsivo emocional para poder afrontar todas las dificultades que puedas tener. Realmente es algo que aconsejo mucho. Vaya, es un consejo que no es que sea... Es práctico porque lo tengo yo, pero es algo innato. Que me nace, es innato, pero ¿se es puede importante. Aprender? Figúrate tú, bueno, yo lo comento. Okay. Con mi comentario, a ver si con eso enseño. Pero yo creo que sí, ¿no? A tomarse las cosas con más calma, con tranquilidad, con alegría, con las dificultades que puede conllevar, depende, ¿no? Tomarla con paciencia y viendo, bueno, pues eso, que hay una dificultad, pues bueno, a ver cómo se busca la solución, acompañar, amar e ir creciendo dentro de todo aquello. Algo que veo de ti dentro de esa positividad es la capacidad de resolver
volver o como adaptarte, ¿no? De reinventarte. Y cómo me surge la duda de cómo se dio eso de venir a España, de Cuba. ¿Por qué dejar Cuba? Ya eras musicóloga, sí, ¿verdad? Fue como una aventura. A ver qué hacía en un año y regresaba. Una prueba, ¿no? Sí, una prueba. A ver qué pasaba y regresaba. Y mira, pues llegué y empecé a trabajar con una orquesta de un músico muy importante que había en ese momento aquí en Barcelona, Mayito Fernández, con su salsa picante. Y ahí pues me río también porque me hizo montar Caballo Viejo y Bamboleo. Y también equivocaba la letra, que era aquella cosa. Y los músicos me decían, Lucre, por favor, ¿hasta cuándo vas a seguirte? Y hubo un día que la canté bien y los músicos, ¡ah! ¡La cantó bien! Hicieron una fiesta. Sí, fue una fiesta. Pero bueno, con Mayito Fernández, hasta que ella dije, bueno, voy a hacer mi banda. Pero realmente fue una aventura musical, personal. Y digo, bueno, estoy un poquito y regreso. Pero no, ya al final me quedé. Y aquí estamos. Pareciera como que has podido lograr eso que has intuido, ¿no? Como visionaria podría decir un poco, ¿no? Bueno, voy a probar en España y se me da bien. Mira, voy a proponerles en la tele de que hagamos un programa. ¿Verdad? Y mira, al poco tiempo me lo aceptan. Mira, me gustaría cantar con Celia Cruz o hacer algo. Y resulta que se te ha dado. Eres muy afortunada, Lucrecia. De verdad que sí. ¿Tú crees? Me lo estás diciendo. ¿No? ¿Es verdad? Yo creo que podría ser incluso un don, ¿no? Sí, Porque, a ver, yo creo que a muchas personas se nos pueden ocurrir ideas. Pero después luego que se materialicen. Entonces yo creo que eso ha ayudado, ¿no? Un don, primero el poder ser feliz, contento con la vida. Y luego ver las cosas positivas y que se te den. Yo creo que eso luego vuelve y fomenta esa... Siempre digo, si lo que mandas al universo, que regrese. Siempre mandando energías positivas. Y también es verdad que está la intuición, pero también está la perseverancia. Porque insisten, ¿no? Si Homer Pardillo no ve también mi calidad como persona y como artista, él no hubiese pensado en mí para interpretar a Celia. Y también ver respeto, que siento por ella, que es respeto absoluto. Ahí está la reina y yo soy la intérprete de la reina. Ya está. Y así pasa pues en televisión española lo mismo, que es cierto, he estado siempre unido a la televisión española con la música, luego vinieron los lunes y continúo haciendo programas esporádicos, pero bueno, también saben la profesionalidad. Está la intuición y la perseverancia. Y no cansarte nunca. Hay un momento que puedes decir, ay, no pasa nada. O sea, ¿han habido momentos en tu carrera que has pensado en dejarlo y decir, bueno, voy a hacer otra cosa? No, eso nunca. Eso nunca. Eso no. Nunca. Has buscado opciones, ¿no? He buscado otras opciones. Lo que también he aprendido cuando los proyectos no se daban, que en su momento decía, ¡ay, no se ha dado, me ha dicho que no! Lo guardaba en una gavetica, un cajón, okay. Y yo, bueno, pues acaso va y sale. Y así pasó con mi libro Besitos de Chocolate, Patonets de Chocolate, que también lo saqué porque además cuando saqué mi primer libro yo quería que fuese en catalán y en castellano. Y cuando surgió la posibilidad pues lo hice y tanto lo canté. Pues son canciones, cuentos que le cantaba a mi hijo cuando pequeñito, a mis padres también. Así que es la primera infancia de este libro. Y lo hice en castellano y en catalán. Así que me llaman para hacer una presentación de un libro. Acudo. Y cuando me dice, ay, ¿y tienes algún libro? Digo, pues sí que lo tengo. Lo saqué de mi cajón y lo presenté. Incluso compuse 2 canciones más para ya acabar de... o sea, ya tenías el proyecto, ya literal. Lo tenía, ya lo tenía. Y entonces lo que hice fue sacarlo. Y así, muchas cosas que tengo en mente, que ya pues, si llega el momento y me doy cuenta que está la posibilidad, pues entonces hago así, claro, abro el cajoncito y ahí está. Mira, era sorpresa. Bueno, a ver, ¿qué cajón vas a abrir ahora para enseñarnos algún proyecto? Eso no lo puedo abrir todavía. ¿No? El que he abierto es este, que soy muy feliz, de verdad, y todavía tiene mucho camino por recorrer, que bueno, todavía no está presentado la prensa, ¿no? La colección, y ya se está vendiendo muy bien, según me dice Priscila, hasta que, bueno... ¿A nivel nacional? Sí, a nivel nacional. ¿Y piensas sacarlo de Europa, a nivel nacional, de España? Pero es que claro, es que ahora ya con la vía, también por la parte online, puede ser a nivel mundial. Ya no es que tengas que ir exactamente a la tienda física, así que donde quiera lo puedes adquirir, como los discos. Bueno, mira, algo muy importante, mira, ahora que hablas de cajoncitos, es verdad. Cuando fui el 31 de diciembre a actuar a Miami, esperamos el año allá. Me encanta actuar el 31 de diciembre y dar la bienvenida al nuevo año. Y me dice, Lucre, tienes que grabar música cubana salsa. Y digo, muy bien. A mí me tienen que dar una idea que ahí me quedo así... Y no paro. Bueno, pues llegué aquí y dije, esto tiene que empezar ya. Y así, bueno, pues rápidamente me vi con mi director, Robin Reyes, con el que ya he producido ya 2 singles. Mi Gente, que es mi mítico tema aquí en España, que se le ha hecho un arreglo de salsa. Y he sacado hace unos días, Coquín y Coco, que es una canción que compuse hace años en la playa de Mongó, en Girona. Pero ¿sabes la cuestión? Que mira, llegó álbum de Cuba, a mí se me olvidó ese tema. Llegó de 1000 maneras, se me olvidó ese tema. Y ahora dije, no se te va a olvidar más. Y entonces hicimos el arreglo, quedado precioso. Es un pregón, bueno, sabroso, lo tienes que escuchar. Es sabrosísimo, maravilloso, y así seguiré sacando cada mes un single hasta que ya termine, que puede ser un disco, un CD completo o un maxi single que
quiero que se titule Fiesta. ¿Eso a partir de cuándo? ¿Ya está? Ya. Okay. El 21 salió el 29 de marzo. Mi gente, Coquín y Cuca salió el 21 de abril. Y vas a seguir así, ¿no? Y así seguiré sacando cada mes un single hasta que ya terminemos y que se llame Fiesta, porque hace falta fiesta, festejar la vida. Siempre relacionado a la alegría, a la felicidad. Siempre, ¿qué hace falta? Yo canto boleros que me encantan y los canto con el alma. Y es verdad que donde yo me alboroto es con la salsa, con la música bailable, porque ahí es cuando te desfogas y haces bailar a todo el mundo y que todo el mundo saque todo lo que tiene dentro. Esa es la verdadera esencia de Lucrecia, ¿no? La felicidad, todo lo que sea así. De verdad que sí, me lo dice mi familia. Es que ella, como siempre, con su felicidad. ¿No todos en tu familia son así? Sí que lo Más son. o menos. Sí lo son. Mira. En menor medida, ¿no? Mira, estaba hablando con Fidelito, que es el presidente de mi club de fans, recordando los olores de la niñez. Y me dice, es que yo me acuerdo del olorcito de la cajita de los cumpleaños, que era una cajita de cartón, que tenía ensaladita, el cake, que es el pastel. Y yo entonces digo, oye, ¿tú sabes que me viene el recuerdo de la cajita? Es verdad, qué bonito. Bueno, el asunto es que termino la conversación y llamo a mami y le digo, oye, mami, ¿cómo es que yo no tengo recuerdos de mi cumpleaños? Me dice, ¿porque no lo celebramos? Yo, ¿cómo? ¿Tú me quieres decir? Dice, no. Tú ibas a los cumpleaños de todo el mundo, pero no. En casa, gente, no. Nosotros no estábamos para eso. Nosotros salíamos, íbamos a comer, te hacíamos regalitos de una grabadora, de esto y de lo otro. Pero en casa... Nunca se celebraron un cumpleaños, ¿no? Así en casa, tipo... Y entonces, a ver, ahí es cuando viene la pregunta que me hago yo. ¿Y esta alegría de dónde sale? ¿De dónde salió? Soy así. Es muy fuerte. Mi mamá cuando me dijo eso. Y además tengo el olor. Cuando empezamos a hablar, hubo esa memoria olfativa, que también la tenemos. Y llegó todo, la cajita, esto, lo otro. Pues no, la cajita del vecino de al lado. No era mía. Fantástico. Definitivamente yo creo que ese es tu mejor don. Sí, ¿no? decididamente. Esa capacidad de ignorar lo malo, lo negativo, poder ver lo bueno, incluso hasta olvidarlo. Imagínate. Sí. Muchas veces tenemos... Olvidarlo guardadito ahí porque sí, porque siempre es bueno recordar para si tienes algo que tú puedas aprender de eso. Aprender y además también localizarlo para decir, aquí no puedes volver, aquí no puede pasar. Pero sí, es importante. Es crecer siempre. Avanzar, ¿no? Avanzar. ¿Piensas hacer algún libro para adultos? ¿Algún sí, libro? me lo han dicho, sí. De momento no, pero me lo dicen. Seguramente que lo vas a meter en la gaveta ahí en el cajoncito. No, pero es que todavía tengo que hacerlo. Ahí sí que el cajoncito está vacío porque es que es algo que me lo dicen, pero yo no acabo de verlo. Porque cuando hice mi primer libro, Besitos de Chocolate, me decían, un libro de tu vida. Digo, ay, no, tan rápido no. Eso quedan muchas cosas, ¿no? Todavía pasa mucho, falta muchísimo. Pero sí, algún día lo haré, supongo que sí. Lo que sí es cierto que estoy pensando, depende de qué periodista, si poderle encargar, por ejemplo, mi biografía, depende. Pero bueno, a veces lo pienso. ¿Quieres esperar un poco o qué? Sí, muchacho. Mucho todavía. Falta. Mucho por hacer. Muchísimo. Dentro de todo lo creativo, ¿qué otras cosas tienes pendiente que te gustaría hacer? Bueno, pues seguir con mi música. Música. Sí, mucha música. Muchos conciertos por todo el mundo. Muchos. Y que sean grandes, que sean maravillosos, multitudinarios. Me encantaría que se cantasen mis canciones, las canciones compuestas por mí. Eso es algo muy lindo. Que el público cante tus canciones bellísimo. Bueno, y como compongo, que es verdad que en muchas ocasiones he relegado mi parte autoral para cantar canciones de otras personas, ¿no? De otros autores, pues ahora estoy en eso. Eso forma parte también de este disco, que todas sean composiciones 100% mías. tuyas. Sí, eso deseo también. Claro, como cualquier compositor, ¿no? Quiere cantar también su propia... Sí, pero bueno, también es verdad que hay cantantes que no componen. Y en mi caso sí, tengo la suerte que ya tengo hasta la banda sonora de Balseros también, que llegó a los Oscars. Tengo también mi disco Agua, con mi gente que desde siempre... Hubo una visita que hice al principio de llegar aquí a España que me dijo el periodista y también compositor Juan Pablo Silvestre, de Radio Televisión Española, de Radio 3, me dijo, tú necesitas tener un look tuyo. En ese momento yo tenía mi pelo afro. Necesitas una frase. Yo no tenía Besitos de Chocolate ni agua. Y una canción que te identifique. Y yo recuerdo que bajé las escaleras porque era un piso alto, no había elevador. Y decía, ¿cómo va a ser eso? Frase que... Sí, ¿cómo hacer eso? Y lo primero que llegaron fueron las trenzas, con Carlitos, que en paz descanse, Carlitos Prats, y José Anieva, que sigue peinándome. Luego, con mi embarazo, pues llegó Besitos de Chocolate y Agua, que surgió también con mis discos, que yo lo empecé a decir así espontáneamente. ¿No? Y luego, pues, llegó Mi Gente con el embarazo, y fue la canción con la que gané el premio de la música, además, un estilo que no es salsa, pop latino. Y dije, finalmente he hecho todo lo que me dijo Juan Pablo Silvestre,
terrestre con la vida. No hubo una empresa de marketing que hubiera sido también maravillosa, porque hubiera sido quizás hasta mucho más fuerte, ¿no? Todo, pero todo ahí pero lo tiene. Pero lo tengo. Una amplia trayectoria a lo largo de los años, Lucrecia, así como es genial ver cómo Celia Cruz han puesto su rostro, ¿no? En la moneda. Yo creo que tú estás marcando también algo histórico, ¿no? En el mundo artístico como extranjera aquí en España, o sea que seguramente que vamos a ver cosas interesantes de ti también. ¿Qué te pareció eso de Celia? Eso es puro orgullo, puro orgullo. Cuando Homer me mandó la noticia es que lo llamé y le dije felicidades. Una mujer latina, cubana, negra, conocida y amada en el mundo entero. Todo el mundo sabe quién es Celia con su azúcar. Todo el mundo conoce su repertorio inmortal y que sea la primera latina que le dediquen el gobierno de Estados Unidos su imagen en la moneda ya para toda la vida es algo impactante, de verdad, puro orgullo. Y seguramente que ella ni siquiera se imaginó eso. Claro. Quién sabe, pero seguramente que no. Eso es un gran logro. No, ni el mismo Homer tampoco, porque realmente eso tampoco no fue una gestión que hizo él. No es una iniciativa. Eso vino del gobierno, que eso tiene aún más mérito. Yo, ya te digo, muy feliz. Es cierto que no quiero que haya paralelismo, pero es cierto que hace unos años formé parte de la imagen de personalidades extranjeras en España y estábamos también junto con el Cholo Simeone, también estaba Ara Malikian y todos éramos como personalidades que vinimos a vivir a España, que nos hemos crecido y nos hemos enraizado aquí. Así que para mí eso es un honor también importante. Y bueno, el trabajo se va haciendo con humildad, paciencia y perseverancia. ¿Esa es una frase? ¿O la has inventado ahora? No, humildad. Eso es verdad que en la religión hablan mucho de la humildad y paciencia, pero la perseverancia siempre lo digo. Hay que ser muy perseverante. Siempre. No puedes dejar de caer nunca. Y si te dejas caer, bueno, ¿qué se va a hacer en la vida? Pues reinvéntate y vuelve a crecer. Porque momentos flojos todos podemos tener. ¿Cuál crees que ha sido la etapa más dura que has tenido que hacer precisamente eso? Bueno, fue dura y sí, cuando me operaron de cáncer de mama aquí en Barcelona, que fue por la razón que me quedé, porque yo quería regresar a Cuba. Pero cuando ya pasó eso, pues ya tuve ¿Eso que en tus inicios? Cuando apenas habías llegado. Imagínate tú, que me digan eso. Yo estaba aquí con mi orquesta, estaba haciendo mis conciertos y me dicen que, bueno, pues que tenía cáncer de mama. Conforme me operé, que fui a la consulta con el médico, recuerdo que me dice, tienes que tener cuidado porque te hemos quitado unos ganglios por la posible, en fin, para poder ver si había más, se había extendido. Ganglio centinela, ¿no? Ahí está. Pero entonces me dice, tienes que tener cuidado cuando subas el brazo. Y yo hago así y subo hasta aquí, me dice el médico, pero ¿qué has hecho? Digo, ay, no sé, usted me ha dicho que tenga cuidado. Así que ya, gracias a Dios, desde que terminé la operación, ya estaba con mis brazos arriba, como siempre estoy yo, levantando mis brazos, levante la mano que se quede a salvar. Ahí está. Y recuerdo que, bueno, yo estaba con mi penar y me decía, ya tú estás curada, ya tú puedes actuar. Así que así empecé a actuar en la tierra con Fede Sardá, que es justamente también el gerente de Luz de Gas. Por eso es que somos una familia. Ahí celebro mis premios Alegría de Vivir, todas alegrías, todos somos una familia que estamos juntos para todo. Y claro, imagínate tú, eso fue un momento duro que además también recuerdo un día que estaba un poco caída por la radioterapia. Y me dice un músico, Lucre, pero tú tienes algún día que tengas decaimiento. Digo, hoy estaba en la cama que no podía ni moverme, pero tenía que actuar porque si no trabajo, no como. Figúrate tú. Y nada, allá fuimos para Girona, la Universidad de Girona, ya miramos al revés aquella discoteca, los alumnos bailando, subiendo. Y cuando termino me dice, ¿y tú nunca has tenido? Digo, sí, hoy ha sido un día. Y dice, ¿hoy? Con todo lo que ha pasado aquí, digo, ya, hasta ya mismo me he sorprendido, pero la positividad. Wow, increíble. Así en medio de un tratamiento de radioterapia. De tratamiento, así es. Bien agotada y todo. Sí, porque de cara en al su público. momento, de cara al público, pues ahí, así que eso ha sido un momento difícil, la verdad. Pero estaba con eso que además en su momento nunca lo dije. Lo digo ahora porque ahora estoy ya realmente entera. Porque cuando depende, hay días que lo digo y me pongo a llorar. Porque no sé, es algo que no sé, algo que queda por allá adentro que te da como un poco de pena, ¿no? Pero mira, lo importante es estar aquí, estar haciendo el cuento y dar fuerzas a muchísimas personas que lo puedan tener y confiar en la medicina, en la salud pública, en tantos adelantos científicos. Mira, tuve una doctora, Blanca Farrús, mi doctora, que me hizo la radioterapia, que en paz descanse, hizo una investigación donde ya se puede poner la radioterapia en el mismo quirófano. Así que ya las pacientes ya salen ya con una gran cantidad de radioterapia ya aplicada, digamos, en su cuerpo antes de salir del quirófano. Así que ya después de la cirugía. Dentro del mismo quirófano ya le aplican la radioterapia, así que ya son menos las sesiones que se tienen que hacer fuera ya en la visita externa. ¿Y eso que hacen? Como algo... explicación científica, claro. Toda, pero bueno, la cosa es que imagínate, si hay que dar 100 sesiones,
canciones, pues imagínate que salgas de ahí ya con el quirófano con 50 aplicadas. Wow. A saber si ya es una potencia, etcétera, etcétera, pero bueno, que ahí está. Es increíble. Sí, la ciencia, hay que confiar en la vida, en las personas. Y ser diligente. Sí. Me gusta mucho que recuerdas mucho los nombres de todas estas personas que han sido clave en tu vida, que te han ayudado, incluso pues médicos. Te olvidas de algunas letras de canciones, pero no de los nombres. Eso es importante. Eso me pasaba al principio, ya no. Ya no. No, ¿sabes por qué? Es que es muy importante. Es de bien nacido ser agradecido y de estar con personas que han estado a tu lado. Además, sola, porque mi familia estaba en Cuba y la tenía ella. Tenía a mi amigo Ariel Cumbá, a José, a Carlitos, a ellos 4. Para arriba y para abajo, eso para mí siempre. Y de veras que me emociono porque nunca estuve sola. Siempre tuve el público también, sin saber lo que me estaba pasando. Pero las personas que estaban cercanas, ¿no? Esas personas cercanas que sabían cuando yo estaba realmente baja, pues ahí está. En ese y en otros momentos también estuvo mi queridísima Blanca Farrús. Qué bueno. Sí. Otra cosa que aprendemos de ti, el ser agradecido. ¿Cómo es el dicho? Bueno, es que es una frase que es un refrán. Es de bien nacido ser agradecido. Y lo de las letras que te digo, eso me pasaba al principio, porque tengo un amigo en Miami que estábamos con el musical de Celia, que le decía, ay, Enriquito, que mira que las letras que me decía, es que tienes que razonar. Y yo me quedo así, escuchando aquel teléfono. Digo, ¿razonar? ¿Pero qué me está diciendo? ¿Razonar? Pues sí. Lo piensa. Pues sí, es verdad. Claro, es razonar la letra. Desde el principio, que esta frase, que como también me dijo un actor en Los Lunis, piensa en la palabra, la fonética, la palabra importante. ¿Qué te puede llevar allí? La explicación de este guión, de esta canción. Y buscarle toda la lógica. ¿Cómo conectarlo entre sí, no? Sí, entre sí. Bueno, que me pasaba con el musical de Celia, que claro, eran canciones que estábamos terminando arriba, imagínate, cantando burundanga, y de pronto había un monólogo que era súper triste y me quedaba así que decía, y me dijo un director, dice, no te lo voy a decir. Yo, hasta que ya empecé a buscar aquí termina aquí para aquí y va para allí, razonar. Y eso te ayuda a todo. Es que todo ayuda en la vida, te ayuda a razonar tanto en tu vida como también a nivel artístico. Y ahora es posible que se me vaya una palabrita, pero que se me vaya la letra como en otras ocasiones. No. O puedes cambiar una palabra por otra, quizás. Ay, puede ser. Sutilmente. Ay, lo malo es que todo queda grabado y todo se queda a ti, pero bueno. Pero es así, razonar. Genial, Lucrecia. ¿Alguna cosa que le dirías a la Lucrecia más joven? Seguir riendo como soy. ¿Seguir riendo? ¿Todo igual? Sí, todo igual. ¿Algo que cambiarías, quizás? Claro, por supuesto. Sí, no ser tan confiada y hacer caso a tu voz interior. A veces te llegan las voces que tú dices, hombre, no. Y sí. La intuición, ¿no? Esa intuición. Hazle caso a tu intuición. ¿Para lo negativo? Porque para lo positivo maravilloso, para las cosas negativas tú dices, no, hombre, no, que pues sí. Cuando te llegue esa voz, tú dices sí que puede pasar. Así esa sensación, ¿no? De decir, como algo. Escúchala y síguela. Tanto lo bueno como cuando te dice aléjate, pues sí, aléjate. Eso sería lo más importante que le diría, ¿no? A la Lucrecia. Porque es que siempre he sido así, muy voluntariosa, muy echa para adelante siempre. Y sigo así y seguiré porque es que es así como tiene que ser la vida. Esa es la actitud. Sí, hay riesgo, pero hay que lanzarse. Si no, ¿para qué estás aquí? Estás para echar para adelante y a ver qué pasa. Y si no funciona, pues bueno, otra cosa será. Ponerlo en el cajón y sacarlo más adelante cuando esté la oportunidad. Esa es la cosa. ¿Te gusta el cajón? O la gaveta, dígame mejor. Como en Cuba. Sí. No, pero genial, Lucrecia. Definitivamente creo que debes pensar en ese libro. Cada vez me lo dicen más, pero es que yo, ay, Dios mío, no sé, ya se verá. No, pero tiempo al tiempo. Claro. Ahora tiempo para la colección. Para seguir disfrutando de la música, todos los conciertos que tengo este año que son maravillosos. Sí. Aquí en Canarias, en Miami, en Nueva York. Voy a cantar con los músicos de la Fania All Star en septiembre y en noviembre con la orquesta de Tito Puente. Imagínate tú. O sea que ya tienes la agenda llena de este año. Sí, gracias a Dios, sí. Y más que tengo que salir y me siento súper orgullosa. Siempre voy con muchísimo respeto porque además es aquello que vas a tocar con los maestros. Todos los músicos son maestros. Ellos son aún más, porque algunos ya tienen ya su edad y siempre muy cariñosos, muy dados a apoyar. Y aquella orquesta cuando suena es aquello que tú dices, ay, Dios mío de mi vida, qué maravilla. Todo mi respeto, de verdad. Oye, Lucrecia, ahora que mencionas la edad, ¿cómo mantenerse joven? Con la alegría. Con la alegría. Ahí está la clave. Alegría de vivir. Es el remedio para todo, ¿no? Sí. Para conservar sí, porque te hace... Es que las tristezas también te envejecen, ¿no? Te deterioran la salud. Claro que sí. La mirada, el brillo en la mirada, la piel, todo. La alimentación es importante. La alegría, la familia. El toque de la alegría no puede faltar, nunca.
¿Y eso dónde se compra? Ay, eso lo compras en tu vida, de nacimiento, eso viene en tu zurrón. Es que es así, es un regalo de Dios, de verdad. Y es que además, es que de verdad que puede haber momentos duros y me salen unas carcajadas que a las personas que tengo cerca, a mis seres queridos en ese momento, pues también ayuda. Y hay que seguir, hay que seguir. Es verdad que se contagia. Sí, un buen contagio, ¿no? Mejor que sea así. Qué bueno. Pues Lucrecia, muchas gracias. Un placer. Espero que no sea la última, que sea la primera de muchas. Sí, bueno, la primera no, pues ya la primera fue ya en Starlight. Sí. Allá, con Celia. Ahí gracias por esa oportunidad. Sí. Y a Homer también. Un placer, de verdad. Muchas gracias, Lucrecia, y desearte muchos éxitos. Gracias. Y que siga todo así, lleno de alegría y de triunfos en tu vida. Gracias, 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 gracias a Dios, a la vida, a la familia, a todos. Siempre. Gracias. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.